¿Qué tal? Impactado por esto. ¿Impactado por esto? Y no... Sí, porque Donald Trump es un hombre que en materia comercial te puede amenazar y volver para atrás. Sí. Pero en temas militares, cuando amenaza, después la cumple. Y esto es muy fuerte. Claro. Nosotros tenemos para mostrarle al público lo que fueron los bombardeos de las últimas 48 horas. Yo te mandé un Sí, ahí vamos a ir repasando los mapas. Y ahí está. Y ahí ustedes tienen claro lo que ha hecho Estados Unidos. Miren, estos bombardeos, todos estos son bombardeos que ha hecho Estados Unidos en las últimas 48 horas. Esto es el estrecho de Hormuz. Está los ataques de Irán, que ataca a sus vecinos, y los ataques de Estados Unidos, que ataca a Irán, y lo ataca en dos lugares claves que claramente anticipan lo que acaba de decir Trump. O sea que esto... Porque mira esto, Car Island e Irán. ¿No? Claro. Esta bomba de allá arriba, de Irán, esa, y la de Car Island, es lo que te están diciendo que Trump estaba preparando esto que está anunciando. ¿Por qué? Porque demolió todas las defensas de la estructura de la Guardia Revolucionaria iraní sobre la costa del estrecho de Hormuz, que está de ese lado, y Car Island. Car Island es la joya de la corona. Esta isla de acá. Sí, señor. Esta isla que en realidad se pronuncia Har Island. Ajá. Bueno, esa isla tiene ahí el 91% del petróleo que produce Irán. Llega por cañería bajo tierra, eso se almacena y luego desde allí partía hacia China. Correcto. Nada menos que hacia China. Ahora, ¿qué pasa? Lo que parece estar diciendo Trump, anunciado además que mandó miles de marines a esa zona, es que es probable que venga esta noche un bombardeo masivo y luego un ataque, porque da 48 horas, Trump, en eso que ustedes mandaron recién. Te digo, yo creo que es la noticia del día la que acaba de anticipar el N+. Reiteremos el posteo de Donald Trump. Sí, es impresionante. Porque acaba de ocurrir, esto es el minuto a minuto de la guerra. Ahora vamos a hablar también del contraataque iraní, con esto que vos explicabas, a una isla que está en el Océano Índico, a 4.000 kilómetros. Sí, pero Netanyahu acusó recibos sobre los ataques a Israel y el presidente Trump, que pone, si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Hormuz en un plazo de 48 horas, a partir de este momento Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, comenzando por la más grande. Gracias por su atención a este asunto, y firma Trump. Eso es la demolición total, porque ya está en problemas Irán. Si además le demolés todas sus centrales eléctricas, lo dejás sin ojos, sin posibilidad de sacar agua, etcétera, sin todo. Ahora, ojo, porque acá ocurrieron dos cosas más. La primera es la que vos decís. Intenta atacar Irán Diego García, 4.000 kilómetros, esa isla fortificada tan importante siempre para la OTAN, pero el misil no llegó. No llegó el misil de los 4.000 kilómetros. Entonces, la primera respuesta a la pregunta que teníamos hace un rato es, bueno, ¿tienen pero no sirven o lo consiguieron parar? Vaya a saber en qué forma, porque acá están apareciendo todo el día armas nuevas. Pero lo otro grave que pasó hoy, y que yo te mandé, no sé si lo llegó a sumar la producción, es el ataque cruzado a las dos centrales nucleares. Esto es el otro tema brutal del día. Miren, Natanz es el lugar donde está exactamente, sí, pero la explosión es allá arriba, ¿no? Porque eso que marcaron arriba es Ifasán, que es una planta de enriquecimiento de uranio que le manda a Natanz para producir la bomba. Por el otro lado, acá tenés Dimona, la central nuclear más importante de Israel, que sí tiene artefactos nucleares, aunque Israel no lo ha reconocido oficialmente. Entonces, ¿qué pasa? Le pegan al lado de las dos centrales. Aparece Rafael Grossi, director nacional de la Organización de Energía Atómica argentino, candidato a ser secretario general de las Naciones Unidas por Estados Unidos y por Argentina, y dice, no, un momentito, por favor, una cosa es una guerra convencional, que ya es terrible, y otra cosa es que le empiecen a pegar al lado a las centrales nucleares. En el siglo XXI, mi querido Hugo, solamente ocurrió con Zaporilla. Vos te acordás, lo hemos discutido acá en la época de la guerra de Ucrania. Y ahí también intervino Rafael Grossi y dijo, bueno, momentito, vamos a mandar inspectores. ¿Esto es una amenaza nuclear? Esto es terrible, porque además Irán no permite que haya inspectores
de la Organización Internacional de Energía Atómica. Sí lo permite Israel, sí lo permitió Rusia en la guerra de Ucrania, sí lo permitió Ucrania en una guerra de 4 años, Irán no lo permite. A mí me gustaría que ustedes observaran esto que nos explica Rukauf, porque esta es una fase nueva, Totalmente. Lo digo así, no sé si coincidís, es una fase nueva en una guerra que tiene la tercera semana en transcurso. Mejor dicho, es digamos, 2 sábados atrás, el 28 de febrero, comenzaba el ataque de Estados Unidos, Israel a Irán. Pero en esta fase, justamente un sábado también, lo empezamos a contar en este programa, me acuerdo, viene la fase nuclear, el ataque a las centrales nucleares, tanto de Irán, que ataca a Dimona, esta central nuclear de Israel, como Estados Unidos e Israel, que atacan a Natanz, ¿no es Así cierto? es, y esto pone al borde del conflicto nuclear lo que es una guerra convencional. Y vos tenés razón, lo anunciamos primero contigo acá un sábado, y te dije ese día, todos los fines de semana van a ser complicados. ¿Por qué? Porque los fines de semana son los días en que no operan los mercados bursátiles ni los mercados del petróleo. Entonces ocurren muchas cosas para definir antes del lunes. Por eso las 48 horas de Trump, atención, porque puede ocurrir que antes de que empiecen los mercados el lunes, él lance una operación. ¿Cuál sería esta operación? ¿Cuál? Una operación donde él baje 5.000 o 6.000 marines y haga bajar de las montañas a los kurdos. Hay posibilidad de meter en Irán 200.000 guerrilleros kurdos. Bueno, acá estamos en el centro de Medio Oriente, claramente. Sí, señor. Ustedes ven, muchos explican que acá comenzó todo, ¿no? La región mesopotámica, que es Irak, entre el Tigris y el Éufrates, pero claramente, qué sé yo, hace muchos miles de años que Irán tiene una población previa al Imperio Persa, que es el origen justamente de este lugar donde hay 90 millones de habitantes, en gran medida sometido al régimen de los ayatolás. Los ayatolás crecen cuando Saddam Hussein es destruido y destituido por Estados Unidos. Hicieron una larga guerra Irak e Irán. Sí. Y entonces ahora la pregunta que te dejo para el futuro es cuando esto termine, que va a terminar con la derrota de Irán, seguramente, atención con Turquía. Atención con eso y atención con esta información urgente. Gianni, contanos. La Agencia Atómica Internacional acaba de comunicar. La OEA tiene conocimiento de informes sobre un incidente en la ciudad de Dimona, Israel, relacionado con el impacto de un misil y no ha recibido ninguna indicación de daños en el Centro de Investigación Nuclear de Negev. La información procedente de los estados de la región indica que no se han detectado niveles anormales de radiación. Tras seguir de cerca la situación, el director general Rafael Grossi recalcó que debe observarse la máxima moderación militar, en particular en las proximidades de las instalaciones nucleares. Hugo, sobre lo que decía Carlos Rukauf, aquí la confirmación de nuestro compatriota Rafael Grossi en la Agencia Atómica Internacional. Día 22 de la guerra, una nueva fase con ataques a centrales nucleares que vos te han pegado los dos ataques han pegado a exactamente 1 kilómetro de donde están los dos, a 1 kilómetro donde están los lugares que dice Grossi no se deben tocar. Mirá, por eso Grossi aclara, es muy importante que esta guerra tiene que seguirse con la máxima cautela, porque una cosa son las guerras convencionales, una cosa es que quieras destruir a tu enemigo, que haya desgraciadamente miles de muertos, y una cosa es que vos le pegues a una central nuclear y eso se convierte en una explosión nuclear con el impacto de destrucción no solamente de lo que tiene cerca, sino de que se arma una nube nuclear que hace contaminación. Con radiación. Por eso es muy la palabra importante. radiación casi desde Chernobyl que no lo escucho. Exactamente. Ahora, entendamos. Y por suerte está Grossi ahí, porque Grossi es un tipo sumamente serio, que tiene un equipo de Naciones Unidas que lo respeta a todo el mundo menos Irán. Recordemos, Estados Unidos tiene armas nucleares, Israel tiene armas nucleares. No sabemos si Irán tiene armas nucleares. Estaba desarrollando uranio al 60%,
que es el elemento clave para un arma nuclear, ¿no? Y esta era la amenaza global que entendieron tanto Israel como Estados Unidos para el ataque, además de la matanza que habían propiciado en enero de este año en Irán, ¿no? El régimen. Sí, la masacre que se contó antes al pueblo iraní por parte de los ayatolás fue monstruoso. Miles y miles de muertos con ametralladoras. Pero lo que desata este conflicto es, efectivamente, como vos decís, el peligro de un arma nuclear. Pero además, y esto lo aclaró el vicepresidente de los Estados Unidos, la capacidad misilística que tiene Irán de destruir Israel. ¿Y esto por qué repito aquella frase de Vance? Porque acá Trump ha dicho, hoy también, porque Trump permanentemente está con la cabeza en esto, ha dicho: no hay ningún motivo para un alto el fuego porque los hemos destruido. Vos también tenés ese video, no sé, porque pobre gente ha trabajado tanto, han dado tantas primicias, pero antes de esto que dijo, él dijo, subiendo, antes de subirse a un avión... Ah, está lo de Trump, sí, sí. ¿Lo tenés? Sí, yo creo que está, Lucas. Si lo tenemos, lo pasamos. Ahora, porque en un segundo es lo el pasamos. antecedente de esto. ¿Qué les dice? Miren, no hay ningún motivo para que yo negocie un alto el fuego, porque ustedes están destruidos. Ahora, que estén destruidos, que efectivamente lo están, no quieren decir que no tengan capacidad de hacer algo terrible como destruir una central nuclear o, y esto es muy importante, pensar que no va a haber una resistencia en el estrecho de Hormuz. Hormuz es la clave de lo que viene las próximas 72 horas. Mira. To reopen dialogue. What do you say about post? Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy. They don't have an Air Force. They don't have any equipment. They don't have any spotters. They don't have anti-aircraft. They don't have radar. And their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do that. Bueno, recién un hoy pasaron todo. Tus televidentes están teniendo lo que... No, la última información está acá. Es impresionante. Las mejores fuentes, la última información, el minuto a minuto, las agencias internacionales, por supuesto Leuco que nos contaba lo que está pasando ya. Este título, no quiero hacer un alto el fuego, porque recién un reservista en Israel, alguien que está en un frente y no nos dijo exactamente, no reveló el lugar donde está, pero que combatió contra Hezbollah, dijo que un alto el fuego o un acuerdo diplomático en este momento es una trampa. Claro. ¿Por qué? Porque es una trampa como pasó con Hamas cuando estaban a punto de firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Hamas atacó en aquel 2023, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se teme. Me parece que esto es lo que está diciendo Trump en este momento, ¿no? Absolutamente. Y además, tengamos en cuenta que estamos hablando de la guerra de Irán como potencia de la región y hablamos poco de la guerra esta contra Hezbollah, que es una guerra muy importante porque de todos los proxies, sur del Líbano, no solamente el sur del Líbano, que es el Valle de la Beca, también en el sur de la ciudad de Beirut, donde había habido un gran crecimiento de Hezbollah. ¿Y quién enfrenta primero ahora a Hezbollah? Para algunos que están confundidos, el ejército del Líbano, No es solo Israel. El ejército del Líbano está enfrentando a Hezbollah porque Hezbollah durante mucho tiempo traicionó al Líbano. Entonces, es muy importante todo esto que estamos explicando. Claramente los acontecimientos van a seguir girando. Esperemos que la guerra siga siendo convencional. Una de las claves es el estrecho de Hormuz y sobre esto Jan Libares trae información. Exactamente, Hugo, porque ustedes recién en la noticia en desarrollo, la noticia política del día, Donald Trump anuncia el ataque. Pero hace minutos, Brad Cooper, jefe del Comando Central, habla, y vamos a escuchar este fragmento, acerca de cómo Estados Unidos logró mitigar el poderío de Irán en el estrecho de Hormuz. Miren. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Their navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and drones. So far, we've struck over 8,000 military targets, including 130 Iranian vessels, constituting the largest elimination of a navy over a 3-week period since World War II. We also remain zeroed in on dismantling Iran's decades-old threat to the free flow of commerce throughout the Strait of Hormuz. For example, earlier this week, we dropped multiple 5,000-pound bombs on an underground facility located along Iran's coastline. The Iranian regime used the hardened underground facility to discreetly store anti-ship cruise missiles, mobile missile launchers, and other equipment that presented a dangerous risk to international shipping.
Bueno, esto es clave, hay una guerra de la comunicación, hay una narrativa, en este pero caso... ¿sabés qué? En esta guerra, Sí. la ventaja que está demostrando Estados Unidos es que muestra las cosas. Por ejemplo, yo te mostraba antes los bombardeos sobre esta costa que lo acaba de decir el almirante recién. Este almirante, que es el jefe del comando centro del Pentágono, es quien lleva la conducción táctica de la guerra minuto a minuto. El conductor estratégico es el general Kane. El general Kane, jefe de Estado Mayor Conjunto del Pentágono, tiene la mano absolutamente libre por Trump. ¿Por qué? Porque en su primer gobierno Trump en una reunión dijo: quiero acabar con el ISIS, quiero acabar lo que se dice en inglés con Daesh. ¿Cuánto tarda? Entonces los militares decían 5 meses, 4 meses. No, yo lo voy a terminar mucho más rápido, dijo Kane. ¿Cómo lo hizo? Con los kurdos. Por eso, atención, cuando llegue la parte de la invasión terrestre, Trump no va a meter 150.000 norteamericanos en el territorio, pero puede bajar de las montañas. Ya están en el lado iraní 200.000 guerrilleros kurdos. La guerra estratégica va a terminar seguramente a comienzos del mes que viene. La guerra en el terreno puede durar mucho tiempo. Ahora quiero que me responda cuándo desembarcan en esta tercera semana, día 22 de la guerra, cuándo desembarcan los Marines en el estrecho de Hormuz. Pero antes tenemos información urgente. Información urgente de La Nación Más: sube la cifra de heridos por los ataques en Arad y Dimona. Según informa Jerusalén Post en tiempo real, 88 heridos en Arad, 10 de ellos de suma gravedad, 78 heridos en Dimona. Estamos englobando, Hugo, Carlos, 166 heridos hasta el momento, ya entrada la madrugada en Israel. Bueno, atención, porque en este día ocurrieron muchos hechos significativos. La presunción a partir de los ataques a centrales nucleares de una posible guerra nuclear. Por ahora no parece estar presente. Dios quiera que no. Dios quiera que no, que le hagan caso a lo que dijo Grossi. Se puede seguir cualquier guerra hoy, lo demostraron nada menos que durante 4 años Rusia y Ucrania. Rusia tiene un arsenal de bombas nucleares impresionante. Otro que tiene armas nucleares. Y no las usó. Entonces, si Putin no las usa, esperemos que los iraníes no se equivoquen. Lo que está claro es que atacar centrales nucleares es como tirar una bomba nuclear. Y la otra cosa que vos me preguntabas recién, ¿cuándo van a desembarcar los marines? No tengo ni idea. Claro. Lo que tengo claro es que la amenaza de Trump es esa, porque no hay otra forma de zafar de Hormuz si no lo liberan los iraníes o ellos toman el control. ¿Qué dijo recién el almirante? El almirante lo que dijo recién es: hemos bombardeado con bomba de penetración todas las baterías de la costa de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Eso es muy importante, pero el arsenal que tiene ahí abajo, en lugares de 7 u 8 pisos de profundidad de Irán, sabe Estados Unidos que es muy, muy importante. Porque además el poderío naval, obviamente, ¿no?, de Israel y de Estados Unidos, que es inconmensurable, mientras vemos la caída de misiles, esto está pasando en Medio Oriente. Eso ¿sabes? Es el ataque a Simona, ¿eh? Este es el ataque a Simona, ocurrió hoy. A Dimona, sí, es uno hoy. de los lugares. Es muy importante en Israel y en ese ataque es donde ha habido más heridos desde que comenzó la guerra. Desde que comenzó la guerra, Israel ha tenido más heridos esta noche que cualquier otra noche. Por eso, es un día clave, ¿eh? Día clave. Es el tercer sábado. Porque además estos días clave, donde te hieren muchos, también la respuesta puede ser de la misma magnitud. Bueno, es que esta es la respuesta que se están dando de uno en el otro lado. Es decir, Irán está respondiendo, Israel obviamente sigue atacando. Netanyahu dijo que es un día clave y doloroso para nuestro futuro. Ahora, la Armada norteamericana no le resulta sencillo desembarcar en el estrecho de Hormuz porque obviamente ese barco que va penetrando en ese lugar puede recibir los ataques de Irán muy fácil por los drones kamikaze. Sí, pero no los van a atacar por mar. ¿No van a entrar por mar? No. ¿Con helicópteros? Con helicópteros, como hicieron la extracción de Maduro, pero en gigante. Claro. Es decir, van a tener que entrar por tierra
con helicópteros, con que se descuelguen los paracaidistas, que además tenga un muy fuerte impacto por arriba de techo aéreo de los F-35. Es una operación muy difícil. Pero por eso te pregunto, algunos dicen, incluso es información que surgen de las fuentes cercanas al Pentágono, para terminar con un régimen no alcanza con un ataque aéreo. Hace falta desembarcar en el territorio. Y ahí es donde se abre la gran pregunta. Ojo, lo que pasó en Irak con Saddam Hussein y todo lo que esto acarrió, ¿no va a ocurrir? No, porque me si parece hay algo que Trump quiere terminar la guerra ayer, sí, ¿no? Sí, pero si hay algo que tiene claro Trump, y ya lo repitió varias veces, es remember Irak. Es decir, él tiene claro que ese fue un error. Si hay gente que baja masivamente al terreno, van a ser los guerrilleros kurdos, no los soldados norteamericanos. Estados Unidos no va a arriesgarse a tener cientos de muertos llegando a los aeropuertos norteamericanos con la bandera norteamericana cuando hay elecciones el 3 de noviembre. No va a ocurrir, no va a bajar masivamente. Ahora, sí puede bajar algunos miles de expertos con estructura de combate para tomar un lugar. Ese lugar solamente puede ser CAR. Gracias, Carlos, por tu visita. Al contrario. Siempre tan importante. Me dice no, hay un par de datos más. A ver. ¿Qué es lo que...? Claro, repasamos lo de los heridos, pero repasemos los posteos de Trump, porque esto para la gente que se suma ahora, tal vez no sepa que es un día clave, porque Trump dijo, hemos vencido a Irán. Lo dijo en uno de los posteos, ¿no, Jan? Exactamente, Hugo, porque fíjense ustedes, ¿no? Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Hormuz, en un plazo de 48 horas a partir de este momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, comenzando por la más grande. Esto lo dijo el presidente de los Estados Unidos hace minutos y genera preocupación en el Golfo Pérsico, Hugo. Bueno, el otro posteo de Trump, me gustaría repasarlo si lo tenés a mano, Jan, es cuando señala que han vencido a Irán. Yo no sé si... Ahí está, ¿ves? Sí. Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa. Exactamente, y aún así, su analista tiene un cruce con un analista del New York Times, David Sanger, dice que no he cumplido con mis objetivos. Trump le responde y dice, claro que sí, y semanas antes de lo previsto. Su liderazgo ha desaparecido. Su armada y fuerza aérea están destruidas. No tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo. Yo no. Vamos semanas por delante de lo previsto, al igual que con su incompetente cobertura electoral sobre mí. El fracasado New York Times siempre se equivoca, dice el presidente de los Estados Unidos. Hugo. En instantes volvemos a Medio Oriente, tenemos más información. El día clave de la guerra, tercera semana. Vos sabés que los sábados siempre pasan cosas, te lo contamos de manera anticipada. Carlos Ruccao nos hizo un análisis muy importante porque la guerra tiende a expandirse. Algunos hablan de tercera guerra mundial o en todo caso un conflicto global. Ya nos vamos a meter con el tema de cómo impacta en la Argentina por el precio del gas, por el petróleo, hasta cuándo se va a ir, hasta qué precio se va a ir el barril de petróleo. Ya lo veo Aníbal Urios. Enseguida analizamos también la política. Sí, Ruccao, que sí va a ir pero no se fue, se quiere quedar en el programa, Ruccao. Está muy bien. La nafta va a subir en todo el mundo. Digo, porque nosotros, como ocurre siempre, miramos la aldea. Sí. Esta es una consecuencia de un conflicto global. La nafta está subiendo en este momento en Estados Unidos y Donald Trump no lo va a detener pese a que tiene elecciones el 3 de noviembre. Si termina la guerra, el barril de Brent, que puede llegar a $150, ahora está en 111, 112, va a bajar a 80 o a 90. Útil para YPF, pero el tema de la nafta es un tema que nos molesta a todos.